Y más allá de los aportes que nos hacía Nicolás desde el Palacio Legislativo con esta reciente aprobación, nosotros recibimos aquí en estudios al doctor Carlos Loaiza, especialista en tributación. Bienvenido, muchas gracias por estar en BTV Noticias. Muchas gracias, Rosario, es un placer. La pregunta que amerita al comienzo de esta entrevista sería, con este proyecto aprobado esta misma tarde, ¿se inicia el fin de la privacidad? Bueno, la privacidad se ve afectada, sin dudas, pero la privacidad es un concepto bastante elástico y creo que en la actualidad las personas están predispuestas a exhibir su privacidad. Por eso creo que es muy complejo hablar de que la privacidad se ve afectada. Sin duda, hay aspectos de la llamada intimidad económica que quedan más expuestos a determinados organismos, en este caso que buscan recaudar y garantizar la recaudación para cumplir con fines públicos. En ese sentido sí, pero no se puede decir que esto afecta más o menos que, por ejemplo, Facebook o las redes sociales, donde las personas exponen voluntariamente su privacidad, ¿no? Sí, claro. Doctor, en este sentido, ¿cuál es el beneficio de hacer pública o compartir esta información? El beneficio inmediato desde el punto de vista estatal, el gobierno uruguayo se comprometió desde hace años con un proceso de cumplimiento con los estándares internacionales. Ahí está la parte que escuchábamos hace unos minutos que criticaba el senador Mujica, el expresidente Mujica, en cuanto a que esto proviene de invectivas de organismos internacionales, como que le estamos haciendo mandados a organismos internacionales. Cierto es que las presiones provinieron a partir del 2009 muy intensamente del G20, que encargó a la OSD seguir este camino de buscar la convergencia con estos estándares, que además se han ido moviendo. Se habla del espejismo, del target móvil. Una vez que un país cumple con algo, Uruguay lo había hecho, con intercambiar información y con levantar el secreto bancario con intervención de un juez, como dijo el diputado Delgado también antes, bueno, pide algo más. Y eso es real. En ese caso, el primer objetivo que tenía Uruguay era seguir alineado con las exigencias internacionales que marca la OSD. Pero además el fisco uruguayo obtiene más herramientas para controlar la recaudación y sobre todo evitar la evasión, porque eso le permite, con la llamada inteligencia fiscal, cruzar datos. O sea, si usted presenta en su declaración que facturó tanto dinero, bueno, a ver qué consistencia tiene eso con lo que aumentó o se redujo su saldo en cuenta a fin de año, porque ahora las cuentas en los bancos van a estar expuestas ante los ojos del organismo recaudador. Es una ingente cantidad de información. Estamos en el mundo de la llamada Big Data, ¿no? De la gran cantidad de información acumulada, y por lo tanto, para tratar esa información no hay que imaginarse unos inspectores revisándola, sino que lo que hay son herramientas informáticas. En ese sentido, la segunda ventaja es una ventaja para el propio Estado uruguayo en su afán de recaudar, en su necesidad de recaudar, digamos. Y luego se puede hablar de otro tipo de ventajas sociales o morales, que es cuestionable. O sea, aquí no estoy dando una opinión personal, sino que estoy diciendo lo que internacionalmente hoy se ve. Hoy se habla del nuevo concepto de moral tributaria. Luego de la crisis financiera del 2009, 2008 y 2009, las clases medias que se vieron afectadas en los países desarrollados apuntaron a las grandes multinacionales y a los grandes patrimonios, diciendo: no puede ser que paguen tan pocos impuestos y nosotros estamos perdiendo beneficios sociales. En ese sentido, hay países escandinavos, por ejemplo, donde se publican las declaraciones juradas de todos los individuos a fin de año, y otros pueden entrar y decir: a ver, ¿cuánto pagó de impuestos tal persona? Y eso es público. Eso es un exceso, es una radicalización de este fenómeno, pero podría decirse que es otra de las ventajas. Cuestionable, pero ventaja al fin para quienes defienden esta visión moral tributaria, digamos. Sí, claro. Doctor, y en este afán de transparencia, usted lo decía hace instantes nada más, de perseguir evasores de alguna manera, ¿no quedan relegados por allí otros derechos? Sí, es una muy buena pregunta, porque es el gran cuestionamiento que ha emergido durante los últimos años. En cuanto a, tú hablaste y me preguntaste por las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué dejamos en el medio? Bien, en nuestro estado de avance, el estado de avance de nuestra civilización marca que hemos llegado a organizarnos políticamente en lo que llamamos un estado de derecho, social de derecho, en cuanto que también importa que el Estado recaude para cumplir con fines sociales, entre otros, reequilibrar la balanza, en la que mencionaba también el senador Mujica, la concentración de la riqueza. Para eso se necesita recaudar. Pero no hay que olvidar
que eso se vive en nuestro estado de avance civilizatorio con el contrapeso de poderes. O sea, el Poder Ejecutivo tiene muchas atribuciones, pero siempre es posible que el particular se vaya a solicitar la defensa última de un independiente, un órgano independiente que es el Poder Judicial. Lo que sucede en este caso es que en este nuevo estándar, el que se acaba de votar, el que se votó hoy, ya no hay intervención de un juez. Es la administración la que tiene a disposición ese poder, esa información, y con esa inicia procedimientos inspectivos. Lo que se suele contraargumentar es, sí, es cierto, pero con esta información el fisco uruguayo, en este caso la DGI, va a poder iniciar un procedimiento, va a tener que seguir el procedimiento administrativo y eso eventualmente va a poder ser impugnado ante un juez. Y es cierto, lo que sucede es que todos los que tenemos experiencia en las negociaciones con la administración sabemos que hay un desequilibrio de base en cuanto a cómo las personas se posicionan, o sea, los individuos se posicionan ante un órgano del Estado. Es siempre una relación de cierta desigualdad, con lo cual, cuanto mayor intervención de un juez, mejor. Estamos hablando de garantías individuales que costó siglos construir, ¿no? Entonces esto, pero quiero hacer un matiz, o sea, no es un fenómeno uruguayo, estamos hablando y cuestionando estos aspectos a nivel mundial. Esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Y para ir más al detalle todavía con nuestro país, hablamos de toda esta situación que se está generando y la pregunta es, ¿dejamos de ser un refugio para capitales lícitos? Bueno, los primeros que se van a ver afectados, es buena la pregunta porque son los capitales ilícitos, que además se produce un proceso de convergencia de esta materia, la tributaria internacional, con la materia de antilavado. Hay otro proyecto en marcha que también impone muchísimas exigencias, a nuevas exigencias, y que hace converger el delito antilavado con el tributario y que genera nuevos sujetos obligados, entre otros los abogados y los contadores. Eso todo va dirigido a desestimular la llegada de un dinero no declarado, ya no solo que provenga de actividades ilícitas tradicionales como narcotráfico o trata de blancas, sino también dinero no declarado de efectos impositivos. Ahora, ¿qué pasa con el dinero ilícito? Desde ya que hay muchísimas personas que prefieren tener sus fondos en países que tienen más privacidad por razones de seguridad fuera de las tributarias. Para eso también se suelen poner resortes que dan cierta seguridad. Por ejemplo, se mencionó por parte del gobierno, el subsecretario de Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, anunció que siguiendo los lineamientos también de la OECD, de la OCDE, habría un monto mínimo de cuentas para ser transparentadas. Eso, por supuesto, como es por decreto, puede ir cambiando y es dinámico, y de hecho la OCDE prevé que se cambie en un año. Pero ese tipo de señales son señales dirigidas, entiendo, al gradualismo y a proteger que los fondos que lícitamente recibe Uruguay puedan sentirse, digamos, cuidados. Ahora, ¿cuál va a ser la eficacia de eso? Es difícil de decirlo, y sobre todo en el futuro el flujo de inversiones depende de muchos otros factores, además del atractivo de Uruguay, ¿no? Para empezar, el atractivo que puedan tener países desarrollados a partir de ahora. Perfecto, doctor. Ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo y por ser tan claro respecto a este tema de actualidad para todos los uruguayos. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros les proponemos ahora realizar una breve pausa en BTV Noticias. En instantes nada más regresa Juan Pablo Taibo para brindarnos la información deportiva. Ya venimos.